Bueno, conmigo 24. Vamos a hacer nuevamente control. Bien. Bueno, vamos a dar lectura a una oración que tengo por aquí, precisamente para dar gracias a nuestro Padre Celestial en este último lunes del mes, comenzando semana, el último lunes del mes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: llegamos contigo, mi Señor, al último lunes del mes de mayo, agradecido por tu amor hacia nosotros, amor eterno, bueno, sin dobleces, sin pedir nada a cambio, amor de siempre, ese que está con nosotros a pesar de nuestra ingratitud, el que nunca falla, no juzga, no pregunta, amor que espera nuestra llegada con los brazos abiertos, nos hace fiesta, nos viste, nos calza y no conforme con todo esto, nos pone anillo en nuestros dedos y diadema en nuestra cabeza. Amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Padre bueno, desde la creación del mundo preparaste todo para nuestra felicidad. Gracias, Padre Dios, gracias por el regalo de Jesús, que es camino, verdad y vida. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, que estará con nosotros siempre. Gracias, mi Dios, trino y uno. Oramos porque nuestra familia, descendencia y todo el que se une a esta oración reciba el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, proclamando: dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Recibimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quiénes son los responsables de la lectura del Santo Rosario en el día de hoy, último lunes del mes? Ya, profe. Ok, listo. Bueno, el día de hoy se nos comienza la misterio de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y el tercer día resucitó ante los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y de la vida eterna. Amén. El primer misterio de hoy es la encarnación del Hijo de Dios. Se ofrece este rosario en honor a la Santísima Trinidad, en agradecimiento por los beneficios recibidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, piedad y misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las necesitadas de misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, a la noche y día, a la Reina Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, muy bien. Te recuerdo los... Antes de la clase, sí. yo, o sea, por parte de varios del salón, yo le voy a dar las gracias a usted por la calidad de profesor. Antes de todo, creo que lo adoramos sinceramente. Gracias por ser como es, todo lo que tengo que decir, porque si no soy muy dramática con todo eso. Gracias, Tulia, muy amable por esos conceptos, por esa palabra que de verdad nos motivan más para hacer las cosas cada vez mejor y acercarnos a lo que en realidad uno se propone, que es que todos estemos bien, lograr bajar estas connotaciones al uso razonal de los conceptos, a la aplicación de las cosas. Gracias, muy amables. Bueno, yo les recuerdo también que para la clase del día de mañana, como estaba programada, un segundito para no cometer errores, mírenlo aquí, tenemos para 11B mañana una actividad que va a ser cortita. Es la valoración de su autoevaluación. El día de mañana, 1 de junio, vamos a comenzarla para allí de esa manera tener ya 2 referentes definidos del valor del actitudinal, ¿verdad? Y ahí nos vamos a acercar un poquitico más. Una pregunta. Sí, señor, cuénteme. Profe, usted la clase pasada, si no estoy mal, había mostrado en la lista que ya había hecho todo eso, pero era del grado del curso A. No sí. sé si es del B ya lo tengo en la lista. Pregunta. Ya te muestro. Un segundito. Bueno, en el B solo la dejé así como la tenía. Nada más los últimos trabajé los valores. Me hacen falta esto. Como el sábado me fui para allá para el simulacro. De todas maneras el domingo, bueno, descansé y eso. Pero ya en el día de hoy termino esta columna aquí de trabajo colaborativo de la mayoría. Para mañana llenar esta columna de autoevaluación de todos y ya tendría 2 referentes. Me haría falta la responsabilidad, que la sacaré de la sumatoria de todas las actividades. Aquí entraríamos, tendría que esperar esta, ¿cierto? Que es la evaluación semestral, para poder definir la responsabilidad, pero es para comentarles enseguida. La responsabilidad la saco de sumar todas estas cosas que tienen hasta aquí. Sumo, divido y coloco aquí
responsabilidad. Lógicamente, también me voy a ir acá a la planilla de asistencia del mes de mayo, del mes de abril, los que tuvieron excusa, todas esas cosas. Igual se tienen en cuenta allí dentro de la responsabilidad, pero igual mañana con la autoevaluación que usted me dé, igual yo le voy a colocar esa nota que usted me dé aquí, ¿verdad? Pero eso tengo que relacionarlo también con todo lo que hemos venido trabajando. Sí, dime. Ah, listo, profe, gracias. Okay, sí, profe, por favor. Planilla de asistencia, un segundito. Sí. Sí, por ejemplo, el día de hoy no está. En el día de hoy no está Kevin. Profe, pero no yo sé. sí estoy. Un segundito. Preguntarle porque estoy. Un segundito. José. Profe, el 11 de mayo, si no estoy mal, profe, Un segundito. fue el día en el que la mitad del salón no pudo asistir. Sí, pero yo eso igual no le doy como que mucha, ¿qué te digo yo? Pero es que salimos con inasistencia. No, porque yo sé que ese día trabajaron dos grupos, una actividad que tenían con la doctora de psicoorientación, entonces eso yo lo tengo en cuenta también. Está bien, porque la única falla que tengo es Diana. No. O sea, ¿quién más? A ver, que no haya relacionado en asistencia para no equivocarme. Bueno, entraron tres más, que no tenía al principio. Vamos a mirar quiénes son, un segundito. Profe, intente dejar de compartir, a ver. Sí, voy a mirar porque no me deja ver a todos. Pero están todos que yo tenía aquí. 24. Entró otro. ¿Quién sería? Vamos a ver si. Acá, pasar lista nuevamente. Camila, para no cometer errores. Camila. Presente. Ok, Juan Pablo. Presente. Kevin. José. Presente, profe. Ana Sofía. Presente, profe. Sebas. Presente, profe. Ok, José Domingo. Presente, profe. Roberto. María Elena. Presente, profe. Camilo. Tatiana, la primerita que entró. Mariana. Presente, profe. Presente, profe. Fernando. Presente. Jesús Domínguez. Presente. Nairet. Presente, profe. Alejandro. Presente, profe. Laura. Presente, profe. Jessica. Presente. María Camila. Presente. Nashua. No la veo. Santiago Medina. Presente. Juan David. Presente. Vanessa. La veo. Vanessa. Ella no tiene luz, profe. Ah, ok. Vamos a ponerle excusa entonces. Sí. No lo veo. Profe, ella sí tampoco tiene luz. Ah, ok. Vamos a ponerle excusa. Julia. Miguel Ángel. Fernando Tafú. Juan Guillermo. Presente, profe. Juan Guillermo, no lo veo. Samuel. Presente. Ok, listo. Ahora sí.
Bien, revisando la grabación del día jueves, quedábamos nosotros, bueno, hagamos una recapitulación más bien. Ya hemos resuelto ejercicios de presión osmótica. Estuvimos hablando de la presión osmótica, mostramos unas gráficas, recordábamos el concepto, lo relacionamos con la biología, en fin. Recuerden que en el chat está el documento, presión osmótica. Y estuvimos presentando el descenso del punto de congelación. Ahí quedábamos. Vamos a retomar parte de esto. Primero, en estos ejercicios de punto de congelación, que los identifico cuando me hablen de punto de congelación, es categórico eso. Siempre el resultado que me va a dar, siempre va a ser valores negativos de temperatura. Y los valores negativos de temperatura, que lo habíamos anotado aquí, me indican necesariamente, un segundito, hablando me indican, en Celsius, ¿cierto, profe? Dígame. Hablando en Celsius, ¿cierto? Ajá, sí señorita, hablando en Celsius, porque en osmótica si hablamos con escala Kelvin, en congelación y ebullición vamos a hablar en Celsius. Esos valores negativos de temperatura no es lo que en matemáticas a mí me han enseñado. Un valor negativo es negativo. Acá un valor negativo en temperatura significa que va a estar siempre con valores extremos, es decir, pasó por el punto de congelación del agua, que es 0 grados Celsius de referencia. Sería lo primero que debíamos tener en cuenta. Lo segundo, que si hablo de congelación, es aquello que me explicaban en 10º grado, como cambio físico-material, que consiste en el cambio progresivo de un líquido, literalmente en el tiempo, a un sólido. ¿Qué observamos? Que cuando al agua se le adicionan más componentes, necesitaríamos suministrarle más temperatura a la congelación, a la solución para congelarla. Si yo le suministro más temperatura extrema, significa que ese punto de congelación va a disminuir. Si comparo el del agua normal, que es 0, con el agua y otras cosas, me va a dar valores negativos. A eso nos referíamos. Renglón seguido dijimos que ese punto de congelación en un líquido corresponde a la temperatura en la cual las moléculas de un compuesto como el agua, que es el solvente, pasan del líquido al sólido. Eso me lo recuerdan ahí como cambio de estado material de tipo físico. Pero lo que no... Disculpe interrumpirme, nosotros quedamos por hacer un ejercicio, ahorita lo continuamos, ¿cierto? Sí, señorita, exacto. Ya lo vamos a hacer. Lo que estoy recordándoles el concepto antes de mirar el ejercicio. Me decían, aquí es donde está lo más importante, que yo les colocaba el asterisco, que siempre nos va a dar negativo porque tendría que comparar el punto de congelación del agua con el punto de congelación que hemos encontrado en la solución. Y que a eso le llamábamos descenso crioscópico, porque dependía de temperaturas extremas. ¿Cómo calculamos esos valores? Los podemos calcular utilizando una expresión relacionada con la determinación de la variación de la temperatura de congelación de la solución. Y decíamos que la calculábamos al multiplicar la constante crioscópica, que tiene un valor de 1.86, decíamos, grados Celsius por molar, por la concentración en molalidad. ¿Y por qué en molalidad? Porque siempre me van a trabajar en relación con gramos de agua. Y si hablo de gramos de agua, me estoy refiriendo a molalidad, relacionándolo con los kilogramos de solvente, que es lo que me trabaja la fórmula. Entonces, luego de que hiciéramos eso, podíamos relacionarla con la temperatura de congelación de la solución menos la temperatura de congelación, o, si lo tenía en cuenta, con la temperatura de congelación del agua pura o solvente puro. Propusimos un ejercicio. De ese ejercicio me decían que determináramos el punto de congelación de una solución que estaba conformada por 100 gramos de etilenglicol en 900 gramos de agua. Dijimos que el etilenglicol era un diol en orgánica porque tenía su fórmula, vamos a subrayarlo aquí, tenía 2 oxígenos.
y como terminaba en ol, el nombre etilenglicol, eso nos relacionaba con la presencia del grupo funcional OH. Como hay dos carbonos, esos dos carbonos se unían por enlace covalente simple o sigma, que estuvimos hablando el viernes, y a cada carbono le uníamos un grupo OH. Si lo saturábamos, coincidía esta fórmula estructural con la fórmula molecular que me da el ejercicio. 2 carbonos en total, 6 hidrógenos en total y 2 oxígenos en total. ¿Qué necesitábamos de esta fórmula? Calcular su masa molecular. Entonces recordábamos que la masa atómica del carbono es 12, del hidrógeno es 1 y del oxígeno 16. Si yo utilizo estos valores en esta fórmula para hallar la masa molecular, porque en última instancia tengo que hallar la molalidad, que es número de moles del soluto sobre kilogramos del solvente, entonces no era necesario, profe, porque aquí me la dan, mírela, 62. Me están diciendo que la masa molar o molecular del soluto... ¿Se está presentando? Bueno, como yo supongo que usted entra a la plataforma, perdón, a la planilla. Ah, no, sí. Mira lo que le explico, profesor. La planilla, nosotros no seguimos la secuencia que usted da porque no nos sale. Entonces nosotros a veces nos perdemos porque no ok, listo. En qué pantalla está. Listo, ok, listo. Gracias, no pasa nada. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos que la masa molecular o molar del etilenglicol era 62, que sale al multiplicar 12 por 2, más 6 por 1, más 16 por 2, eso nos da 62. Si yo relaciono todos esos datos, voy a encontrar lo siguiente. Que el número de moles de la sustancia sale al dividir los 100 gramos que me dan en el ejercicio con respecto a los 62 gramos mol. Si hacemos esa división, voy a volver a revisar. 100 entre 62 nos da un montón de números. 1.61, 29, 03, 226. Solo nos vamos a trabajar con 2 cifras decimales. Vamos a tomar el 1.61 como el número de moles del etilenglicol. Pero eso nos hace falta relacionarlo, según la fórmula de molalidad, con los kilogramos de solvente. Como me dicen que hay 900 gramos y 1 kilo son 1000 gramos, pues convertimos los 900 gramos a kilogramos. ¿Cierto? No importa que yo haya escrito eso, no importa, vamos a volverlo a hacer para que usted me entienda de dónde salen ese montón de cosas. Entonces, como ya sabemos el número de moles del soluto, que es 1.61, entendemos que los 900 gramos equivalen a 0,9, si divido entre 1000, 0,9 kilogramos. Ahora sí puedo establecer la aplicación de esta fórmula, que es la molalidad. Dividimos el 1.61 moles, vamos a obviar ahí las unidades para aprovechar el espacio que tenemos. 1.61 entre 0,9. Vamos hallando la molalidad. Eso me daría 1.78 y un montón de números más. Vamos a tomar solo 2. 1.78 me daría la concentración. Entonces ahora sí me voy a la formulita. Delta de T sub C, temperatura de congelación, pero de la solución. Primero hay que hallar eso. Y ellos me dicen que la encuentro si multiplico la constante crioscópica por la molalidad. ¿Sabemos la constante? Sí, el ejercicio me la da. Vamos a regresar, mírala aquí. Ese valor nunca va a cambiar siempre y cuando esté hablando de congelación. 1.86. Lo reemplazo acá. 1.86
grados Celsius molar por 1.78, que lo acabamos de calcular, molar. Los matemáticos me dicen que operaciones contrarias, mismas unidades, pues se cancelan. Cancelo molar que multiplica, cancelo molar que divide. ¿En qué me queda la temperatura? En grados Celsius. ¿Cierto? Le multiplicamos el 1.78 por 1.86, que es la constante. Eso me da 3.3. ¿Cómo hacemos aquí? No tengo más espacio. Bueno. Voy a escribirlo aquí. El delta de T sub C, y ahorita explico esa gráfica. El delta de T sub C de la solución es 3.3 grados Celsius. Esa sería la respuesta que ellos me piden. Mira que el ejercicio te dice: determine o calcule el punto de congelación. Listo, yo doy esa respuesta y se acabó. Sí, pero esa respuesta no está siendo coherente a lo que habíamos dicho, que si yo agrego una sustancia al agua y pretendo congelar eso, lo que decíamos del boli de tamarindo, si lo pongo al ladito de una bolsa con agua, el mismo volumen, pues se congela primero el agua solita. Necesito menos tiempo que para que el boli de tamarindo se congele. Eso es lo que hemos querido aquí explicar. Me toca comparar qué pasa con el punto de congelación, o sea, utilizaremos esta formulita, la número 1, para saber qué le pasó a la temperatura de congelación con respecto a la del agua pura. Entonces yo digo, bueno, el agua pura congela a 0, pero el agua con etilenglicol en esa cantidad de 100 gramos congela a 3.3 grados Celsius. Si yo agrego eso, en realidad necesitaría 3.3 grados bajo cero para congelar esa solución. Siempre me dará valor negativo. Si estoy hablando de congelación. Mira lo que te dice la gráfica. Voy a ampliar aquí un poquitico. En la gráfica te dice, tenemos dos recipientes. En un recipiente tengo agua con hielo. Si le medimos temperatura a eso, me dicen que hay 0 grados centígrados, se congela el agua. Pero si agregamos cierta cantidad, de aquí una cucharita, y dentro de la cuchara hay una sustancia blanca, asumo que es sólido, le agregamos ese soluto al agua y le vuelvo a tomar la temperatura, pues encuentro que la temperatura disminuye a -5. Significa que lo que agregó al agua tomó como referencia 5 grados centígrados. Hizo que la solución disminuyera su temperatura a -5 grados centígrados. Por eso me dicen aquí, por eso me dicen que esto quiere decir que cuando se añade soluto a un solvente puro, este impide la solidificación a la temperatura. Por eso debo suministrarle más temperatura bajo cero y esperar más tiempo para que se congele eso, ¿verdad? ¿Siempre pasa eso? Depende. Depende. Porque si yo intento suministrarle temperatura a esto, o sea, someterlo a calentamiento, ya no me va a dar negativo. ¿Me va a dar cómo? ¿Qué me daría si yo, en lugar de usar hielo aquí, utilizo un incremento térmico? ¿Qué esperaríamos suceda? Sería positivo. Claro, sí, señorita. Y precisamente es la que vamos a ver ahora. Si yo suministro fuente externa de calor al agua y otras cosas más, ejemplo, en mi casa no hay un filtro de agua, entonces mi mamá lo que hace es poner a hervir el agua, somete eso a calentamiento, media hora, 25 minutos,
le quita la fuente de calor, espera que la temperatura disminuya y listo. No, el agua le adiciona sal, le adiciona yuca, le adiciona carne, plátano, y otro montón de condimentos más. ¿Qué esperaríamos? Hombre, la sopita pues va a tardar más tiempo en estar lista que el agua normal. Son cosas que pasan en la vida diaria, pero que a veces uno no le presta atención. Entonces, si yo para congelar agua, azúcar y otras cosas más tengo que esperar, ahí hay un descenso en el punto de congelación. En cambio, esta que vamos a ver ahorita, que es aumento del punto de ebullición, necesito suministrarle más temperatura. Por eso me va a dar por encima de 100 y acá me va a dar por debajo de 100. Profe, ¿podría recordarme por qué es que siempre se coloca el 0? Listo. Sí, señorita, claro. Como yo les decía, o sea, si el ejercicio yo se los pongo así, que dudo que se los coloque así. Con esta respuesta hasta 3.3, usted responde bien. Yo no puedo colocarle, ¿te hizo falta? No. Me está diciendo que cuando tú agregas 100 gramos de etilenglicol a 900 gramos de agua, la temperatura de congelación de la solución es de 3.3. Eso está bien. Pero si yo te digo, ¿qué le sucede al punto de ebullición D al agregar tal cosa? ¿Qué le sucede? Ya la pregunta es diferente. Ese ¿qué le sucede? No es simplemente que usted halle la temperatura de congelación de la ebullición, sino que lo relacione con la temperatura de congelación del agua. Tendrías que hacer una resta. ¿Sí ve? Tendrías que usar las dos fórmulas. En cambio, aquí como está planteado, de calcular, voy a subrayar el término. Como me están diciendo que calcules, solamente utilizarías la ecuación que hemos supuestamente ordenado como punto 2. Pero me interesa que usted mire que esa temperatura de congelación de la solución con respecto a la del agua baja. ¿Cierto? ¿Cuántos grados bajará? Tantos grados usted encuentre en el punto de congelación. En este caso sería 3.3. Ahora, una preguntita que no estaría de más. 3.3 si son 100 gramos de etilenglicol. Pero si son 600 gramos de etilenglicol, ¿qué le pasaría al punto de congelación? ¿Qué le podría pasar al punto de congelación? Con 100 sé que disminuye 3.3. ¿Qué pasará con 600? ¿Qué pasará con 600? Entonces tendríamos que hacer un cálculo mayor. 600 entre 62, eso me da 9.67. 9.67 entre 0,9, que es la cantidad de agua, porque el volumen de agua no cambiamos, me da 10.74. Y 10.74 por 1.86 me da 19.97. En conclusión, a mayor masa de la sustancia, más baja la temperatura en la solución. ¿Sí ves? 100 con 100 de etilenglicol baja 3.3. Con 600 bajará más. O sea que la temperatura que vamos a encontrar aquí es de 19. Exactamente, disminuirá mucho más. Es lo que he querido recordarles, porque recuerde que todas las propiedades coligativas dependen de la concentración. Por eso se llaman coligativas. Coligo significa concentración. Van a depender de la concentración. Ya no dependen de la altura ni nada de esas cosas, sino de la concentración. Pero si me hablas de viscosidad de un aceite, ya eso no es coligativo, ya eso es constitutivo, porque depende de la densidad. Y la densidad hace parte de la materia, independientemente de la concentración. Esa diferencia siempre nos dará negativa, ¿cierto? Sí, señorita, diferencia siempre nos da negativa. Exacto, exacto. Y mira lo que vamos a ver aquí ahorita.
Voy a borrar, no importa que lo tenga que volver a escribir. No importa. Aquí me las ordenan, pero como yo empecé fue de abajo hacia arriba por aquello de la biología, de la presión osmótica. No importa. Me dice la siguiente propiedad coligativa, que es aumento del punto de ebullición. Me está diciendo me va a dar más de 100. Vamos a recordar lo básico antes de leer fórmulas y esa cosa. Incluso, no les voy a decir nada, pero aquí hay un severo error. Vamos a mirar qué tanto somos críticos. Bien. Me dice, vamos a basarnos en lo que sabemos. Ebullición por proceso físico-químico desde cestico para adelante. Sabemos que ebullir es el cambio físico-material de un líquido a gas por incremento de temperatura. Incremento, ¿sí ves? Tengo que suministrarle más temperatura al líquido para hacer que el líquido pase a gas. Si está en un recipiente cerrado, pues las moléculas de gases van a estar en equilibrio con las moléculas del líquido, entonces regresan, por eso está en equilibrio. Si yo dejo mal tapada la olla a presión, de allí esto cambia. Cambia porque entonces allí ese gas, que es el más volátil, obvio, va a salir más rápidamente que el otro. O cuando dejo el frasquito del perfume mal tapado. Dice uno, se me salió el perfume. Ya pierde la concentración y las partículas más volátiles van a salir más rápido por un orificio, fíjate. Y si hablo de orificio, entonces me voy por allá a la temática de gases que acabamos de ver en el primer periodo, cuando hablábamos de la ley de Graham, que es cuando las partículas de un gas salen más rápido que otro, a partir o a través de un orificio. Hablábamos allí de las masas moleculares y de la velocidad. Pero bueno, renglón seguido me dicen, la presión de vapor de un líquido aumenta al aumentar la temperatura. Claro. Pero lo más interesante viene aquí, en el segundo parrafito. Hierve cuando la presión se iguala. ¿Cuál presión? La presión de vapor. ¿Se iguala con respecto a quién? Al exterior. O sea, aquí estaríamos hablando de una presión atmosférica, a la cual estamos sujetos todos los que estamos en el planeta Tierra. Estamos sujetos a la presión atmosférica, que es la que me genera todo el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el vapor de agua, en fin, todo ese montón de sustancias que hacen parte de nuestra atmósfera. Pero debemos tener en cuenta que hierve cuando las presiones se igualan, la presión de vapor con respecto a la atmosférica, ejercida sobre su superficie. Este fenómeno queda establecido por las siguientes ecuaciones. Aquí está el error. ¿Cuál? Primero, usted nos dice que nos vamos a basar en lo que conocemos. Y ebullir es suministrar temperatura. Y al suministrar, aumento. Y aquí, entonces, ¿qué es una prueba? Claro. Y mira que no es un error. Son dos errores porque aquí cuando estemos analizando el ejercicio me vuelven a repetir que el resto, pero yo no me puedo creer en todo lo que me diga internet. Hay que leerlo. Entonces, hay dos ecuaciones. Siempre la primera que utilizamos es la temperatura de ebullición de la solución. Vamos a colocarle aquí solución para no confundirnos. Cuando combino agua y otra cosa, ¿qué le pasa a esa temperatura? Tiene que aumentar. Tiene que aumentar porque luego tendríamos que mirar la variación, como ustedes llaman en matemáticas, la variación o el delta de la temperatura ebulloscópica o de ebullición, que siempre será la del agua más, ojo, la del agua más la temperatura de ebullición de la solución. Recuerden que acá restábamos, claro, porque era congelación. Mira la temperatura de congelación, que es 0, menos la temperatura de congelación de la solución, para no confundirnos. Y por eso Tulia nos decía en Celsius, y tiene toda la razón.
En congelación y ebullición es Celsius. En osmótica, Kelvin, por aquello de R. Bueno, renglón seguido me dicen, si yo sumo estas dos, este delta me va a dar más de 100. Voy a colocarles aquí. No debería porque los mal acostumbro. Me va a dar más de 100 grados centígrados. Porque voy a 100. Y si calculamos aquí algo, me va a dar un número. Ahora, la temperatura de ebullición de la solución se calcula cuando multiplico la constante ebulloscópica K sub EB, constante ebulloscópica, como es el agua siempre el solvente, en este caso, vamos a trabajar con un número que es 0,52 Celsius molar. En cambio, en congelación es 1,86. En ebullición es 0,52 Celsius molar, pero siempre sumo en ebullición, en congelación siempre resto. Tomé este ejercicio, pero le cambié entonces el dato. Vamos a seguir trabajando con etilenglicol, pero le cambié el dato. ¿Sí? Dime. La constante, mírala aquí. La constante es 0,52 grados Celsius por molar. La constante ebulloscópica. ¿Vale? Entonces me dice el primer ejercicio. Calcular el punto de ebullición de una solución de 600 gramos de anticongelante de etilenglicol en 900 gramos de agua. Trabajamos el mismo volumen de agua, pero diferente masa de etilenglicol, en ese caso, 600. Como el etilenglicol es mayor, 600, que el que habíamos resuelto ya en el primer ejercicio de ebullición, de congelación, perdón, este dato me va a dar mayor. Ellos tratan de decirme cómo ordeno las cosas. No es necesario que yo lea todo este montón de cosas. Vamos a resolverlo. Mire, se vuelven a equivocar. Aquí no es menos, aquí es más. Temperatura de ebullición del agua más temperatura de ebullición de la solución. Y vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué me dicen? Me dicen que hay 600 gramos de una sustancia que se escribe C2H6O2. Y me dicen que hay 900 gramos de agua. De ahí tenemos soluto y tenemos solvente. El primero, que es el etilenglicol, es el soluto. El agua es el solvente. Como voy a utilizar molalidad, debido a que me están trabajando con gramos de agua, de una, recordaremos que 900 gramos de agua es lo mismo que decir 0,9 kilos. Profe, escribió mal el agua, no es el 20. Ah, listo, ya corrijo, gracias, muy amable. 0,9 gramos o kilogramos, perdón, de agua. Ya tengo tres datos sin querer. ¿Cuáles tres datos? 600, que es la masa inicial. De aquí deduzco la masa molecular para hallar N de soluto y lo divido entre 0,9. ¿Y por qué? Porque el delta de T sub E de la solución se calcula al multiplicar una K sub E, que es la constante ebulloscópica, por la molalidad. No me dan la constante, nunca te van a dar una constante. No me dan molalidad, pero te dan datos que te sirven para hallar la molalidad. Molalidad, recordando, concentración química, es igual a N de soluto, es decir, qué cantidad de soluto agrego en ese volumen. Entre gramos. Entre kilogramos, exactamente. Entre los kilogramos. Tengo los kilogramos, sí, 0,9, pero no tengo los N de soluto. Pero lo puedo calcular con 600 gramos. Entonces, en ese caso, gramos entre 62.
Exacto. Entonces, como aquí aprovecho que me dan la masa del soluto, míralo, 62. Y me dan la masa del soluto inicial, que son los 600. Entonces yo calculo los N de soluto. N de soluto, que sería 600 masa inicial entre 62. Es más, si quieres trabajarlo, todo eso entre 0,9. Claro, N de soluto entre volumen. ¿Cuánto me da? 600 entre 662. Da 9,67. Ok, entonces sería 9,67 por solo tomar dos cifras entre 0,9. Eso da 10.75. Ok, entonces fíjate, ya tendríamos el valor de la molalidad, 10.75. Antes de seguir, porque esto es matemática, sumar, dividir y se acabó. Ahí no hay química. 10,75, ¿sí? Bueno, voy a hacerlo yo. No, de seguro es porque, o sea, tal vez salieron más, me dio 10.74. 9.67 entre 0,9. 10.74, sí. Porque hay un montón de cuatros. Vamos a tomar solo dos cifras, 10.74. Pero antes de seguir, yo les decía que esto es simplemente dividir y se acabó. Y no me sirve así, me sirve asociar el análisis. Quiero que mires una cosa. 600 con respecto a 60. Por eso te lo dejé en colores distintos, para que me compares algo. Mucha masa inicial, poca masa molecular, te va a dar un número alto, lo que decíamos en fracción molar. A mayor masa inicial y menor masa molecular, la concentración es alta. Mira, 9,67. Este número es alto. ¿Y por qué es alto? Porque hay más de masa inicial, muchísimo más, que lo que me aporta un mol de etilenglicol, que apenas es 62. Entonces, esta temperatura que yo voy a encontrar aquí, es lo que quiero, temperatura de ebullición, va a ser alta. Porque incluso esto lo tendría que multiplicar por 0.52 para hallar en realidad qué le pasó a la temperatura de ebullición de la solución, ¿cierto? Entonces, aquí voy a encontrar un número alto, no sé cuánto, vamos a trabajarlo. Entonces, delta de T sub E, la variación de la temperatura de la solución, para no confundirme, es igual a 0.52, que es la constante, grados Celsius por molalidad, por la concentración que acabamos de hallar, 10.74 molar. 5.58, creo. Ya. Grados Celsius. Exacto. Entonces, molalidad que multiplica, molalidad que divide, se cancela. Y eso me da 10.74, perdón, 10.74 por 0.52, o sea, 5.58. Se me acabó el espacio. Bueno, vamos a escribirlo aquí arriba y en mostaza. Esto me da 5.58. ¿Qué grados Celsius? 5.5, ahora sí. Sí, 5.58, ¿qué? Grados Celsius. Ah, ok. Porque es temperatura. Si usted responde hasta aquí, correcto, no hay problema, porque la pregunta está diseñada para responder una sola cosa. Calcular el punto de ebullición de la solución. Usted me dice 5.58, eso está bien. Pero si le pregunto, ¿qué le sucede al punto de ebullición de una solución cuando se agrega? Ya te estoy diciendo que va a ser superior a 100. Cuando se agrega 600 gramos de tal cosa en tantos gramos de agua. Entonces, yo te coloco, aumenta siendo específicamente tanto, disminuye siendo, o sea,
Obviamente tú no vas a pensar que va a disminuir porque te estoy hablando de ebullición, y ebullición me da por encima de 100. Congelación por debajo de 0. Ya la osmótica sí me puede dar otra cosa. ¿Sí ven? Entonces yo aquí tendría que usar esta comparación. Yo te diría 100 Celsius más 5.58. Da 105.58 Celsius. Entonces, lo que le sucede a la ebullición o a la temperatura de ebullición es que me da 105, perdón, 158. 105.58. Es decir, aumenta 5.58 grados. Exactamente. ¿Con respecto a quién? Con respecto al agua solita. Entonces yo voy a necesitar aquí mucho más tiempo para que ebulla eso. Ahora, si quiero relacionarla con la propiedad que viene, que es presión de vapor, yo te diría, bueno, ok, sabemos que la temperatura de ebullición sube 5.58, pero si yo someto eso a calentamiento, ¡Profe! si yo someto esto... Empezó la otra clase, profe, empezó la otra clase. Perdón, qué pena con ustedes. Bueno, dejemos allí y continuamos mañana. Qué pena. Y nos dimos cuenta, dejemos ahí. Nos dimos cuenta, profe, nos dimos cuenta. Ok. Bueno, Chao, profe, chao, muchas chao. gracias por Qué todo, pena. nos vemos.